El segundo contenido o línea programática tiene que ver con el tema anterior, la toma de partido por los pobres, los excluidos, la lucha contra todo tipo de opresión, explotación y discriminación. Entonces yo voy a iniciar con las últimas láminas del conocimiento al pensamiento crítico y del pensamiento crítico a la conciencia y de allí a la acción. Y si nosotros vemos, es como un sistema que es cíclico porque de la acción vuelve otra vez al conocimiento. Nuestro comandante Chávez fue un asiduo lector, lector de libros y lector de la realidad. Cuando Chávez tenía 12 años ya había leído cantidad de libros que su papá le llevaba, porque así lo manifestó él, que su papá siempre que iba le llevaba libros para fomentarle ese amor a la lectura. Esa práctica lectora, más ese vivir día a día en la calle con su labor de arañero, hizo que el niño Chávez fuera conociendo la realidad de primera mano y que él viera que existían dos mundos, si se quiere. Uno con personas que tenían suficientes comodidades económicas y otras personas con carencia. Esa dualidad del mundo, de manera simplista, como yo se lo presento, él la fue corroborando en la medida en que él creció y él siguió leyendo, así como leyó a Bolívar, leyó a Rodríguez, leyó a Zamora, conoció sus ancestros. Él pudo ver que existía una realidad y que esa realidad tenía un hilo histórico de sufrimiento por las luchas de sus antepasados. Era la misma causa, era la misma lucha. Y él hizo ese compromiso de lucha. Él sintió en un momento que mi abuelo, Bolívar, Zamora y todos los libertadores tenían una causa, una razón de lucha, y yo asumo ese compromiso. Y ese compromiso, bueno, él lo asumió y nosotros lo asumimos junto con él. Y aún lo llevamos, ¿verdad? Entonces, cuando él toma conciencia de todo lo que está pasando en Venezuela, vuelvo y les digo, a través del conocimiento científico y a través del contacto con la realidad. Entonces, ahí es donde viene la acción. Él dice, hay que hacer algo. Y hay que hacer algo, pues, algo a través de un proyecto. Y en el libro azul él lo dice, clarito, él dice, no tenemos que ir a buscar en otros espacios. Es probable que nosotros en este ir y venir y buscar en diferentes recovecos de la historia, la respuesta la tenemos cerquita. Las tenemos en las raíces de nuestros libertadores y nuestras libertadoras. La síntesis de ese pensamiento está en la Constitución. Allí él refleja todas las características, todos los elementos que tiene nuestro modelo socialista. Es inclusivo, es abarcador y de alguna forma pues le va a dar respuesta a todas las necesidades que él dice. Me conseguí con mujeres que lloraban, con niños con hambre, o sea, con una cantidad de dolor en las personas, y ese dolor él lo hizo de él y asumió ese compromiso. Entonces tenemos como pregunta generadora, ¿cómo su compromiso se convirtió en acción para hacer justicia social a los invisibilizados e invisibilizadas, excluidos y excluidas? Lo primero que él hizo fue unas acciones jurídicas. Él no podía dar respuesta con la Constitución que nosotros teníamos. De hecho, ya en su modelo original establecido acá en el libro azul, él dice que todo hay que hacerlo a través de una constituyente. Y fue una de sus banderas de lucha, de sus promesas, vamos a una constituyente. Entonces, con esa constituyente logramos que entre todas y todos elaboráramos nuestra Carta Magna, que es una de las mejores del mundo, porque es inclusiva. Con esta nueva constituyente, entonces se le da la base jurídica para darle respuesta a los oprimidos, a los excluidos, históricamente, porque eso no fue en estos 40 años, esa es una carga histórica que nosotros tenemos. Por eso en el Plan de la Patria Chávez tiene unos objetivos históricos para dar respuesta a unas opresiones históricas. Él decía, yo estuve llorando con el pueblo, abrazando niños moribundos, abrazando gente abandonada, levantándole la moral al pueblo,
donde quiera que esté, aquí en cualquier lugar. Con la intención pues de establecer la Asamblea Constituyente. Esto lo hizo en el discurso cuando él proclamó la Constitución. Más adelante él dice en un discurso en la Asamblea que la Constitución está fundamentada en un Estado orientado a la justicia. La única forma que él tenía de hacer justicia era seguir avanzando a través de unas leyes habilitantes. Con esas leyes habilitantes él logra establecer todo un entramado jurídico para poder entonces adelantar diferentes programas y proyectos que pudiesen dar respuesta a las diferentes necesidades que ya él tenía diagnosticado en nuestro pueblo, y no de segunda mano, de primera mano. El triunfo de la Constitución que ha impuesto su designio, el triunfo de Dios, que nos señala el camino de la siembra de una patria nueva. Esto, para analizarlo, fíjense que allí él establece su fortaleza espiritual cuando dice que es un triunfo de Dios, y uno de los elementos de ese compromiso y de esa causa amorosa es la espiritualidad que Chávez tenía y que nos logró imprimir a nosotros a través de los principios, valores de Cristo, como él decía. Entonces, fíjense, la arquitectura jurídica que logramos, como decía él, no fue poco, fueron 215 textos legales. En el 99 firmó 53 decretos ley, del 2000 al 2001 49, del 2007 al 2008 59, del 2010 al 2012 54, un total de 215 textos legales. Vemos que las primeras leyes estaban como para darle la vuelta a la parte financiera. Ya del 2000 al 2007 todas las leyes tenían que ver ya para hacer justicia social en cualquier campo de la vida humana. Entonces, la primera acción que él llevó, conocimiento, ¿verdad? Conocimiento científico, conocimiento de la realidad, reflexión crítica, toma de conciencia política, histórica, ideológica, conciencia de clase, conciencia antiimperialista, todas las conciencias que Chávez logró desarrollar en él a través de ese pensamiento crítico, fue el Plan Bolívar 2000. Con este Plan Bolívar 2000 fue muy novedoso porque allí él logró incorporar las Fuerzas Armadas junto con los civiles a darle la respuesta al pueblo. El diagnóstico que había para esa época en Venezuela cuando se hizo el Plan Bolívar 2000 era de 80% de pobreza, 39% de pobreza extrema, 14% de indigentes, 15% de desempleo, 50% de empleo informal, 37% de desnutrición infantil, 21 por 1000 de mortalidad infantil, 30% de deserción escolar. Fíjense qué Venezuela teníamos nosotros. El Plan Bolívar 2000 tenía 3 grandes líneas. 1, proporcionar asistencia urgente a la población excluida, pero de pobreza extrema, por decirles algo. 2, incorporar a los empleados públicos desempleados para que se organizaran en el trabajo productivo. Y 3, ya eran unos proyectos más grandes. Vino el Plan 2001-2007, ¿se acuerdan? El de los equilibrios. Luego de ese plan vino uno que él llamó Salto Adelante. Después vino el primer plan socialista, los 5 moratorias constituyentes, hasta hoy nuestro plan Simón Bolívar, ¿verdad? Plan de la patria. Entonces, la intención, si nosotros analizamos el hilo conductor ideológico, pragmático, en relación a las diferentes causas, fíjense, ese compromiso lo llevó a él a hacerle justicia social a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas históricamente fueron invisibilizados en nuestras leyes, en nuestra Constitución, en nuestros programas. En la Constitución de 1999, en el preámbulo lo establece que nuestra sociedad va a ser multiétnica y pluricultural. Adicionalmente, en el capítulo sexto, de los derechos de los pueblos indígenas, le reconoce su organización social, su organización económica, sus culturas. En el artículo 88 establece la necesidad de mantener la equidad entre el hombre y la mujer venezolana y de entender el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Claro, cuando hablamos de riqueza, entiéndase la riqueza desde un punto de vista socialista, en valores, la riqueza ética, en solidaridad,
Entonces, con el artículo 88 se dan las bases para generar otras leyes, como la ley contra la violencia de la mujer, la ley que establece que nosotras las mujeres tenemos derecho a amamantar a nuestros hijos, la ley de protección de la familia, la ley de la maternidad, la ley de ama de casa, que esa ley me la voy a aprender para pelear por mis derechos. Adicionalmente, generó una serie de organismos que viene siendo ya la praxis, como el Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de la Mujer. Con todos estos elementos, el presidente Chávez logró visibilizar a la mujer, incluirla y hacerla protagónica de la revolución. De hecho, él decía que nuestra revolución es feminista. Con respecto a los campesinos, también eran invisibilizados. En el artículo 306 y 307, él establece que los campesinos tienen derecho a vivir en un estado, él dice allí de bienestar, pero como dice el profesor Adán, nosotros fuimos evolucionando y el estado de bienestar, pues aquí tiene otra connotación, no es el estado de bienestar de la cuarta, es el estado de bienestar que él tiene derecho, ellos tienen derecho, así como los indígenas, los afrodescendientes, a educación, a salud, a un trabajo productivo, pues nuestros campesinos también lo tienen. En el artículo 307 establece no estar de acuerdo que la Constitución y por lo tanto el modelo de sociedad nuestro no está de acuerdo con el latifundio porque es contrario a los intereses sociales. Y entonces establece también que los campesinos y campesinas tienen derecho a la propiedad de la tierra. También le hizo justicia social a los pescadores y yo diría que a nuestra madre tierra también, con la promulgación de la Ley de Pesca y Acuicultura, dignificó la vida de millones de pescadores y pescadoras y le dio pase a la eliminación de la pesca industrial de arrastre. Además estableció un sistema de pensiones, no solamente para los pescadores, para los campesinos, para las amas de casa, para todas las personas invisibilizadas y excluidas de acá de Venezuela. Justicia e inclusión social para otro grupo que también fue invisibilizado durante muchos años, como fueron los y las afrodescendientes. Como ya lo dije, bueno, en el preámbulo se establece, dentro de las leyes que le dieron esa arquitectura jurídica para él cumplir con ese compromiso y con esas acciones concretas, está la ley contra la discriminación racial. Las personas con discapacidades también tienen espacio en la Constitución y también tienen una arquitectura jurídica y tienen acciones concretas. Los adultos y adultas mayores, eso era un cariño especial para el presidente. Ustedes recuerdan que el presidente con los adultos y adultas mayores, condición especial. A ellos le dio atención integral, atención jurídica, de salud, de seguridad social, alimentación, esparcimiento y mucho amor. Las personas sexodiversas también. En el Plan de la Nación, cuando el presidente Chávez presentó, yo con el Plan de la Nación, con el Plan de la Patria, cuando el presidente Chávez lo presentó, él decía, cuando estaba hablando de una de las acciones, decía que había que promover la activa participación política de las mujeres, de los jóvenes, obreros, campesinos, pueblos indígenas, afrodescendientes y grupos sexodiversos. De las formas de dar respuesta a la lucha contra la pobreza, uno de los elementos muy importantes fue la educación. Ustedes saben, fíjense, había 30% de deserción, pero también la matrícula escolar era muy baja, no todos podían ir a la escuela. De los proyectos grandes, y que es novedoso y que en otras latitudes lo ven con admiración y algunos han compartido experiencia para ver cómo copian las cosas buenas nuestras, son los proyectos de educación bolivariana. Primero colocan un horario extendido. Otro es la comida. Es un elemento de suma importancia, porque si ustedes recuerdan la estadística, había un nivel de desnutrición grande. Adicionalmente, la filosofía de la escuela, el modelo, o sea, es otro tipo de educación, es una educación integral, es una educación transversada por valores éticos, una educación pensada para formar esa persona solidaria que establece la Constitución, una persona que tiene que reconocer al otro, aún con las diferencias en la diversidad, buscar unos puntos de encuentro. En cuanto a educación universitaria, surge la educación bolivariana. La educación bolivariana
el presidente decía, la Universidad Bolivariana es motor, es vanguardia, es caballo, es lanza, es bandera de un nuevo modelo educativo de liberación. Y una de las diferencias entre los programas de la Universidad Bolivariana y los programas tradicionales es que tiene un componente sociopolítico de formación. Entonces, el deber ser, la persona que estudia en la Universidad Bolivariana tiene que salir con esa conciencia de la que hablaba el profesor Adán. Dentro de esas acciones que el presidente ejecutó para dar respuesta, para acabar con las inequidades, la pobreza y la exclusión, están todo el sistema de misiones. Él dice, las misiones son componentes fundamentales del nuevo Estado social, de derecho y de justicia. Los que estaban excluidos ahora están incluidos, junto a todos, estudiando, capacitándose, organizándose, trabajando con una nueva cultura, con una nueva conciencia. Porque las misiones están generando una nueva realidad, incluso en el orden cultural, en el orden psicológico, en el orden ideológico, en el orden filosófico, además de la realidad concreta y práctica, está generando en lo social, en lo económico, en lo educativo. Porque las misiones fueron pensadas no como un paliativo, como hacía la Cuarta República, no como un programa social, no, como un programa de formación integral y con el apoyo de nuestros hermanos cubanos, que eso hay que reconocerlo, eso no lo podemos obviar. La misión Rivas, la misión Sucre, hay un pensamiento allí que dice, para que haya justicia social, para que los pobres que nunca tuvieron derecho a la educación superior accedan a ella y se preparen para derrotar la pobreza. Fíjense que el presidente Chávez pensaba que él no podía eliminar la pobreza por decirles, dando una casa o dándole un crédito. Había que estudiar. Porque a través del conocimiento es que yo puedo generar, y del pensamiento crítico es que yo puedo generar esa conciencia. Y la única forma de acabar con la pobreza es con conciencia. Tenemos acá la misión Barrio Adentro, dice, lo que nunca estuvo este pueblo lo tenemos gracias a Barrio Adentro. Esto es, por supuesto, totalmente gratuito y de primera calidad. Como ustedes saben, pues esta misión, si no hubiese sido por los hermanos cubanos, pues imposible de llevarla a cabo, porque fue con el apoyo de ellos que nosotros logramos que cantidad de médicos cubanos viniesen y nos apoyaran en los diferentes barrios y llevaran salud donde jamás la gente había visto o conocido un médico. Y con ella, pues, logramos hacerle justicia social a una mayor cantidad de personas en cuanto a salud, y no solo aquí dentro del país, sino también afuera. Más adelante lo vamos a ver a través de los mecanismos de integración, cómo ese pensamiento inclusionista de nuestro presidente no se quedó aquí nada más dentro de Venezuela, sino que trascendió fronteras. La misión Mercal, Chávez decía, el arma más grande de destrucción masiva que hay en el planeta es el hambre. ¿Y por qué hambre en el mundo? Por el modelo capitalista. La explotación de las minorías, de los poderosos del mundo contra los pueblos del planeta. La atención que el presidente Chávez le dio a la materia alimentaria del pueblo venezolano ha sido objeto de reconocimiento 2 veces. Y de hecho, una de las primeras metas del milenio que nosotros logramos llegar fue todo el trabajo que se ha hecho para lograr la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Fue más allá, fue también a la parte espiritual, y eso lo logró a través de la materia cultural, porque en materia cultural también esos grupos de los cuales les hablé estaban excluidos, porque había un concepto capitalista de lo que era cultura, y entonces la cultura pues era, imagínate tú, para los que tenían plata, y nosotros los pobres pues, por favor, ¿cómo íbamos nosotros a tener acceso, qué te digo yo, a pertenecer a una orquesta sinfónica o a tener nuestros niños en una escuela de música o a comprar un libro, ¿verdad? La creación de 24 imprentas con el objeto de democratizar el libro como una herramienta de transformación de la conciencia, el conocimiento. El conocimiento es decir, hay que leer mucho y hay que pensar, leer y pensar, porque es la única forma de alcanzar esa conciencia. La creación de la Villa del Cine, la apertura de 144 salas comunitarias de cine, regionales e institucionales, la confirmación de 52 librerías del sur, así como el desarrollo de festivales internacionales de libro, la creación de 25 museos y galerías de arte, 3 parques arqueológicos, 11 casas de la diversidad cultural en el territorio nacional y el fortalecimiento y difusión del sistema de orquestas
también hizo acciones de integración para la unidad latinoamericana. Él sabía que así como aquí había gente sufriendo, así como aquí había gente con dolor, con necesidades, pues aquí cerquita, por Colombia, Bolivia, en las Antillas, en el Caribe, también habían personas con las mismas inequidades y con las mismas faltas de atención, motivado a los modelos económicos que han existido en la región desde hace 40 años, 200 años. Entonces, fíjense, uno de los elementos de integración que nos ha permitido a nosotros avanzar en esa lucha contra la pobreza, no solamente aquí en Venezuela, sino en todos los países que están adscritos al ALBA y otros más que a través de convenios que les permite a ellos ser beneficiados de los proyectos transnacionales, es el ALBA. El ALBA, a través de los planes transnacionales, ha logrado desarrollar misiones de alfabetización con el método Yo Sí Puedo en diferentes países del mundo. También tiene un plan de formación universitaria que prioriza las carreras como medicina social o medicina comunitaria, trabajo social, entre otras. Dentro de los logros que nosotros hemos logrado avanzar con esa visión integracionista de Unión Latinoamericana, tenemos el Fondo Cultural del ALBA. Este Fondo Cultural del ALBA es para la producción y distribución conjunta de cine, coproducción gran nacional de espacios de radio, televisión, edición y distribución latinoamericana de libros y publicaciones con formación de redes de librerías, etc. Otro de los logros, de las acciones que se hizo, fue la apertura de 6 casas del ALBA. Está una en La Habana, está una en Quito, una en Managua, una en Puerto Príncipe y nosotros que fuimos premiados con esta Casa del ALBA. En Venezuela la Casa del ALBA es esta. Entonces, allí pues nosotros somos privilegiados. La primera Casa del ALBA de Venezuela está acá en Barinas, ¿verdad? Además de esos mecanismos de integración, pues tenemos Petrocaribe. Como ustedes saben que a través de Petrocaribe nosotros logramos llegar a todas las islas, los países que están en el Caribe, y allí, a través de la complementariedad, logramos también hacerle justicia social a esos pueblos que también tienen necesidades y tienen pobreza y sufren de exclusión. A través de UNASUR, con UNASUR también tenemos proyectos culturales, proyectos educativos que hemos logrado ir avanzando. La CELAC, bueno, ustedes saben que la CELAC fue el sueño de Chávez cumplido, fue uno de los principios, de los compromisos que él tomó de Simón Bolívar y que él logró verlo hecho realidad. Hemos mantenido vivo la unión y ha sido como un escudo. Fíjense cuando tuvimos el problema, que todavía lo tenemos, porque eso está ahí latente, de la invención esta de Obama, de que nosotros éramos un peligro para ellos, cómo los mecanismos de integración fueron como arma de contención a los intereses mezquinos de Obama, ¿verdad? Cómo todos los dejaron solos. Entonces, aquí pues nosotros, bueno, el presidente nos está demostrando a nosotros y a todas las personas de América Latina y del Caribe, de nuestra América, que es necesario mantener esa unión. Y esa unión desde otra postura. No unirnos para vendernos cosas, sino unirnos para el desarrollo integral de los pueblos, centrado en el ser humano, en la persona, pero también pensando en la madre tierra. O sea, no es un modelo destructivo, sino es un modelo que es tan inclusivo, que incluye a la tierra. Y ahí es que un elemento que yo no lo dije, pero también incluye a los animales, porque uno de los últimos, ya va, me están haciendo señas que se me está acabando el tiempo. Uno de las últimas misiones que el presidente Chávez tuvo a bien construir fue la misión Nevado. Y la misión Nevado le da derecho a los animales, ¿verdad? A nuestras mascotas. Entonces, el pensamiento inclusivo del presidente Chávez es tan grande. Estos son cositas, pinceladas, como decía el profesor. Si nosotros nos ponemos a revisar, bueno, vamos a conseguir más, bueno, hice como 40 láminas porque cada vez investigaba y veía más cosas.
Ustedes ven, no nombré todas las misiones. Hay un elemento que también olvidé allí, que es el del deporte. Ustedes recuerdan que el deporte era exclusivo para las personas que tenían cómo pagar un entrenador. Hoy en día nosotros democratizamos el deporte. De hecho, nuestra generación de oro son muchachos, hijos e hijas de nosotros mismos, del pueblo. Y gracias a esa visión de inclusión y de justicia que tenía nuestro comandante Chávez, que logró hacer acción a través de ese método que no sabemos si lo inventó pero le funcionó. La lucha nuestra pues tiene que ser la lucha de la causa humana de Chávez, seguir trabajando por la inclusión, seguir trabajando por la conciencia política, la conciencia social, la conciencia de justicia, la equidad, etcétera. Gracias.